Fernando Sabaté es el portavoz de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife. Consejero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabía usted esto? La dimisión se produjo a finales de año. En el día de hoy se ha hecho circular una información en el Cabildo de Tenerife comunicando el cese de Carmen Rosa García Montenegro en su cargo en Simpromi, ¿no? Ajá. Efectivamente. Hay que apuntar un dato que yo creo que en este caso también los telespectadores tienen que conocer. Ya lo abordábamos aquí, que era el hecho de que se estuviese investigando, ahora se llama investigado y no imputado, Sí. a Víctor García, quien fuera gerente de Simpromi, ahora presidente de Asprontec. Parece que a partir de ahí, que este señor parece que controla y mucho de lo que ocurría en Simpromi, esto todo se ha ido desarrollando. Desde el Cabildo Insular se estima que ha sido una decisión personal de Carmen Rosa García Montenegro, como abordaba anteriormente nuestro director Pepe Moreno, pero parece que también hay un trasfondo que puede tener que ver con una reestructuración administrativa de Simpromi y en este caso con esta figura, la de uno de los investigados por este hecho de que desaparecieron en torno a 1 millón de euros de las cuentas de Simpromi. Yo no sé si en este caso eso se puede confirmar o no, o ustedes también han escuchado algo parecido. Nosotros lo que constatamos, intentando ser objetivos y respetuosos con las personas, es lo siguiente. El momento en el que se toma la decisión del cese de Carmen Rosa García Montenegro es en un consejo de administración de Simpromi que tiene lugar a finales de diciembre del pasado año, que acabamos de terminar. Hoy es 18 de enero y es hoy cuando se comunica. Y Todo el apunta- miércoles, discúlpeme que le interrumpa, el miércoles se va a ratificar en otro consejo de administración. Efectivamente, todo apunta a que hay una voluntad deliberada de distanciar la comunicación pública de este cese del momento en que es llamada a declarar Carmen Rosa García Montenegro y el resto de las personas. Bueno, aquí la responsabilidad social no solamente está en Pedreira o en esta persona que hemos visto que señalabas antes. Hay muchas más responsabilidades, ¿no? La de Carmen Rosa posiblemente, la de los señores los encargados del parking o el señor de encargado del parking, porque claro, uno empieza a echar cuentas y dice, bueno, ¿cómo es posible que esto se haya ido por los sumideros? O se lo haya llevado un señor en un maletín. Efectivamente, estamos hablando de un asunto gravísimo. En primer lugar, por el importe del que estábamos hablando. Se empezó comentando la cifra de 600.000 euros, después 800.000 y en efecto ahora ya va por 1,2 millones de euros. Además, no corresponde, digamos, al asalto y al robo de un banco, ¿no? Sino dinero, como no puede ser de otra manera, la naturaleza de un parking público que se lleva en monedas sueltas. Sí. Por lo menos una parte, otra parte puede tener que ver con cobro de cheques, etcétera, etcétera. En segundo lugar, es un tema, digamos, especialmente doloroso por la propia naturaleza de la actividad de Simpromi. Trabaja con colectivos de personas con ciertas circunstancias de discapacidad física o intelectual o lo que sea, ¿no? En fin, no queremos aventurar ninguna cuestión sin estar completamente convencidos, pero es posible que incluso de esto se haya aprovechado también la persona principal responsable de esta sustracción de dinero, ¿no? Y evidentemente, si estamos hablando de 1,2 millones de euros, que además se lleva de muchas veces, esto no se puede hacer simplemente por la voluntad y por la actuación de una sola persona aislada. Como mínimo hay comprometidas, yo no digo en el delito, sino como mínimo en la falta de fiscalización y de control de otras personas. Por ejemplo, yo me responsables. pregunto, Esto es evidente. ¿cuál ha sido el trabajo del auditor? Bueno, el otro día el Grupo de Podemos en el Cabildo, en un pleno ya celebrado con anterioridad, a finales de noviembre, le preguntábamos, ¿no? ¿O cuál fue el trabajo del auditor, más que cuál ha sido, ¿no? Le preguntábamos a la consejera responsable, la señora Cristina Valido, y ni siquiera nos sabía decir si la empresa auditora, que poco tiempo antes de que saliera a la luz el desfalco de Simpromi, si ha seguido haciendo trabajos de auditoría para el Cabildo, ¿no? Evidentemente, los trabajos de auditoría no se han efectuado. No se han efectuado como es debido, ¿no? De todas formas, ustedes también estaban Eso desde luego. bastante molestos porque precisamente cuando veíamos anteriormente a Víctor García, que pasaba a estar investigado, o al menos se conocía públicamente, ustedes ya estaban personados en la causa. Sí, nosotros hemos tomado la decisión de personarnos en dos importantes causas. Nosotros, quería decir previamente que la ciudadanía que nos colocó en el Cabildo nos colocó para dos cosas muy importantes. En primer lugar, para promover otro tipo de políticas muy diferentes o bastante diferentes a las que se están ejecutando hasta ahora, pero también para una labor de fiscalización democrática. Esa labor se puede y se debe llevar a cabo dentro de la institución, pero también en casos que están judicializados, acudiendo y personándonos como acusación popular, que es lo que hemos hecho. Nosotros estábamos ya, digamos, personados y, sin embargo, por razones que no terminamos de entender bien, se ha retrasado mucho el que se haga efectiva nuestra personación, el que hayamos podido tener acceso a los expedientes, tanto del caso Simpromi como del caso Carretera.
De todas formas, también con respecto al caso Carreteras, ustedes están personados y es un caso también en el que viene de una gestión todavía anterior, no a la última gestión de Carlos Alonso, sino cuando Ricardo Melchor era presidente del Cabildo y aquella famosa carta a Vicenta Díaz en la que presuntamente denunciaba estas irregularidades. Ahí estamos hablando de muchos más millones. Ahí estamos hablando de una cifra muy superior, como además corresponde, digamos, a la propia gestión de infraestructuras, como son las carreteras, y en efecto estamos hablando del mandato 2007-2011 y luego su prolongación en el mandato anterior. Para los despistados, ¿de cuántos más millones estamos hablando? Uy, se calcula. No les sé decir en estos momentos la cifra exacta, pero desde luego es una cifra de muchos millones de euros. Tenemos otra cifra, Enrique, que ustedes también hacían una nota de prensa la semana pasada, que son 29,2 millones de euros, que habla de cómo se gastó el dinero en esos reparos que nosotros hablamos en cuanto a los ayuntamientos, pero que también aparecen en el Cabildo Insular de Tenerife como la primera corporación. Hay informes judiciales que dicen que no, que esto no se puede hacer, y se levantan reparos y ese dinero, si no me equivoco, con subvenciones y otro tipo de movimientos, ustedes también lo denunciaban la semana pasada. En efecto, no lo denunciamos nosotros. Lo que es más importante, lo denuncia el interventor general del Cabildo. Como mandata la todavía reciente Ley de Transparencia, el auditor, la persona que audita en el Cabildo, tiene la obligación de hacer una auditoría sobre la legalidad de todos los procedimientos de pago, todos los procedimientos económicos del Cabildo. Se ha auditado por primera vez el año financiero 2014 y el informe se presentó muy recientemente, en diciembre del año pasado, el mes pasado, ¿no? Y en efecto son 29,5 millones de euros, es decir, una cifra que se acerca a los 5.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Sí. Es una cifra espectacular, ¿no? Y que han tenido en un total de unos 120, 130 y pico expedientes, han sido levantados, la mayor parte de ellos por el propio presidente del Cabildo y un número sustancialmente inferior, un total de 16, por el propio Pleno del Cabildo. Ahí tenemos asuntos de distinta naturaleza, ¿no? Hay desde omisión de trámites esenciales, hay subvenciones directas que se otorgan sin concurso, cuando, según la normativa, la propia reglamentación que establece el Cabildo, o bien la legislación general obliga, ¿no?, a hacer concursos públicos. Hay contratos extinguidos que se prolongan de forma en principio poco clara o irregular, y quizá una de las cuestiones más graves, ¿no?, hay un abuso de la fórmula de contrato menor en sucesivas contrataciones con la misma empresa y con el mismo objeto. Si la idea es fraccionar el objeto. Claro. Sabaté, para no liar a la gente, para dar el dato, Sí. Estamos hablando del ejercicio en carreteras, vuelvo a carreteras, Sí. es que me gusta concluir las cosas. Estamos hablando de, yo le preguntaba antes por el dato, Sí, no sí. lo sabe de memoria, ya Sí, le no digo lo que recuerdo en he este tirado de momento. archivos, son 17 millones, estoy hablando periodo 2007-2011, Sí, el mandato anterior. de facturas sin justificar y gastos no autorizados. 17 millones. Eso es lo que está viendo el fiscal. Eso es una parte, parece, de lo que está viendo el fiscal. Eso es una parte de lo que está viendo el fiscal. 17 millones que... A ver cómo se justifica eso, ¿no? O que aparecen sin justificar. Es una cifra completamente escandalosa, ¿no? Además de, en fin, lo dudoso que puede ser una parte de las obras viarias que se planteaban por parte del Cabildo, encima además se hace de forma irregular o en algunos casos da la impresión, por la propia denuncia de la Fiscalía, flagrantemente ilegal. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a Fernando Sabaté como portavoz de Podemos al llegar al Cabildo? Es decir, usted ha llegado al Cabildo, ha visto cómo se manejan en los plenos. También es cierto que normalmente la oposición era o el Partido Popular o el Partido Socialista, que casi siempre estaban de la mano del gobierno, porque, por ejemplo, con Antonio Alarcón, la oposición, casi todos los plenos salían por unanimidad y casi que en 5 o 6 minutos todo se resolvía. En este caso, ¿creen que ustedes han venido un poco... ¿Cómo lo han visto dentro de la primera corporación? ¿Han aterrizado ustedes en Marte, por ejemplo? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, aunque seguramente es pronto todavía para hacer una evaluación con más distancia, yo creo que algunas cosas están empezando a cambiar. Como mínimo, algo muy objetivo y constatable: los plenos duran mucho más. Los plenos, las comisiones, hay una política por parte del Grupo de Podemos de fiscalización permanente, de exigencia, utilización de los mecanismos legales, ¿no?, de exigencia de información continua, de expedientes, que en muchos casos estamos todavía estudiando y que probablemente pues, darán mucho de sí en los próximos meses, en los próximos años. Mire, el Cabildo de Tenerife es una institución, primero, muy grande, segundo, muy compleja, con una red de empresas participadas total o principalmente por el Cabildo. Es, como se ha dicho hasta la saciedad, una de las administraciones locales más importantes por la cuantía económica que maneja, por el número de empleados y empleadas públicas más importantes del Estado español, y que en general
tiene un personal que, si no es excelente, roza la excelencia. Y sin embargo, desde nuestro punto de vista, lo que lo ha caracterizado es una falta de proyecto político acorde con los verdaderos intereses de la ciudadanía y un proyecto político, digamos, que sirva para que nuestra isla, y en general el conjunto del archipiélago, pero nuestra isla, en el caso del Cabildo de Tenerife, pues abandone la posición que tiene en el ranking del conjunto del Estado, en la peor situación en casi todos los indicadores sociales, Pero socioeconómicos. fíjese, usted nos trae aquí un retrato del Cabildo que desde el punto de vista de la imagen del Cabildo, del gabinete de prensa, cuando hablo del gabinete de prensa, a nadie se le escapa que la prensa y comunicación del Cabildo siempre ha sido muy potente, ¿no? A los ciudadanos siempre se nos ha vendido que el Cabildo es una institución niquelada. Sí, esa es la imagen que se han esforzado mucho en transmitir, ¿no? Pero bueno, hay ya algunos casos que evidencian que eso no es así. Y además, lo más grave, y volviendo un momento al asunto antes del informe este de la auditoría, Sí. del auditor general del Cabildo, es curioso la respuesta que han dado, ¿no? Fuentes del Cabildo no se han atrevido a ponerlo en boca de ningún consejero de la presidencia del Cabildo, sino los fuentes del Cabildo dicen que, bueno, que esos reparos son normales, que son... ¿Cómo va a ser normal reparar en un solo año y solamente en las cuentas del Cabildo, sin contar las empresas participadas, que luego ya también entraremos a analizar en el futuro, ¿no? Esas cuentas, ¿no? 5.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Cómo puede ser eso normal? Habrá sido habitual en el Cabildo y en otras muchas instituciones, pero eso en ningún momento puede ser normal. Desde luego, para cosas como esa y para evitar que esto siga sucediendo y siendo un fenómeno de normalidad, es para lo que hemos entrado a las personas de Podemos en el Cabildo. Me falta algo que preguntarle con respecto a otro asunto también que va a ser espinoso este 2016. La privatización de los casinos de la isla de Tenerife. Bueno, sobre ese asunto nosotros tenemos una posición muy clara. Mire, si nosotros viviéramos en una isla en la que no existieran casinos, no existieran casinos de titularidad pública, digamos, seguramente el grupo de Podemos, si eventualmente, por ejemplo, estuviera gobernando, no nos pondríamos a crearlo. Pero el asunto es que existen los casinos, existen desde hace muchos años, hay 3, su propietario es el pueblo de Tenerife y los administra el Cabildo, y prácticamente ya los 3, después de un problema, de un periodo de dificultades, ya los 3, con mucha diferencia el del sur, pero también los otros 2, el del Puerto de la Cruz, el antiguo Casino Taoro, y el de Santa Cruz de Tenerife, tienen beneficios. Y esos beneficios pueden redundar, y redundan de hecho, en incrementar los ingresos del Cabildo para políticas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, el sector del juego es un sector problemático, pero es un sector a menudo penetrado por las mafias, en muchos lugares del mundo, en muchos países, ¿no? Existiendo ya y siendo públicos, consideramos que es preferible a todas luces que sigan siendo de gestión pública y que no se conviertan en lo que son los casinos, desgraciadamente, en muchos lugares del mundo, ¿no? Que es una tapadera de dinero negro, un elemento para facilitar la consolidación de tramas mafiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros casinos públicos en Austria, en Bélgica, en otros países europeos, y la verdad que nosotros no compartimos eso que llaman eufemísticamente, digamos, la descapitalización, es decir, la privatización de algo que da beneficios al sector público. Señor Sabaté, le volveremos a tener por aquí. Muchas gracias. Porque ya vemos que el Cabildo da para mucho. Bueno, ¿está usted disfrutando los carnavales? ¿Los disfrutas, carnavalero? Yo he sido muy carnavalero, además yo soy de aquí, de Santa Cruz, aunque hace ya unos cuantos años que vivo fuera de la capital, pero ya estamos en otra fase de la vida y bueno, disfrutamos algún que otro día, pero no... Bueno, mire usted a estos chiquillos que son los que ganaron el concurso de murgas infantiles, los Castorcitos.